Atención, ciudadanos. En los polvorientos estantes de cierto archivo olvidado, oculto entre carretes sin nombre, etiquetas torcidas y cintas pegadas con adhesivo del todo a 100, un equipo de investigadores de dudosa acreditación, pero incuestionable entusiasmo, asegura haber encontrado algo extraordinario. Un nodo de 1981 que jamás llegó a emitirse. Las cajas estaban selladas con una cinta tan vieja que se desprendía sola, pero no por falta de pegamento, sino por exceso de historia. En un lateral traía una nota escrita en bolígrafo Bic, que decía: no tocar, peligro, contiene España. El equipo de Neodó, en un acto de valentía histórica o temeridad documental, la ha abierto. Hoy presentamos, por primera vez, aquello que nunca se proyectó en cine alguno. El nodo que quizás se preparó, quizás se soñó, o quizás se perdió entre cafés con leche en vaso de caña. Bienvenidos a 1981, el primero de los nodos que nunca se emitieron. Un año en que España tuvo un pie en el miedo y otro en la playa. En 1981 comenzó con un aire extraño, como si España hubiera amanecido sumida en un silencio que nadie sabía muy bien cómo interpretar. Era un país que todavía olía a la pintura fresca de la recién inaugurada democracia, pero también a ese polvo acumulado en los rincones del pasado que se resiste a marcharse. Cada calle, cada bar, cada conversación en voz baja parecía cargada con una mezcla de esperanza y recelo, como si todo el mundo estuviera esperando un anuncio que nunca terminaba de llegar. Las ciudades vivían a un ritmo desigual. Algunas avanzaban con paso decidido hacia lo moderno, mientras que otras mantenían esa cadencia pausada, casi ritual, que había definido la vida durante décadas. Los escaparates mezclaban radios nuevas con aparatos que parecían reliquias, y en las cafeterías convivían jóvenes con ganas de comerse el mundo y mayores que observaban con desconfianza desde detrás de un vaso de anís. La televisión, ese faro nacional con solo 2 canales, marcaba los tiempos de la vida cotidiana. Había algo casi reconfortante en saber que todo el país veía exactamente lo mismo al mismo tiempo. Un anuncio, un debate, una serie, una película. E incluso las familias que discutían durante la cena se callaban momentáneamente ante el noticiario, como si hubiese una autoridad superior decidiendo que era importante. Las radios, siempre despiertas, recordaban a España que la modernidad avanzaba, aunque fuera con interferencias. Mientras tanto, los periódicos amanecían cada día con titulares que fluctuaban entre la ilusión de un futuro vibrante y la prudencia de quien sabe que nada está asegurado. Las portadas eran espejos de un país que quería avanzar, pero aún no terminaba de confiar en sus propios pasos. Las conversaciones en la calle estaban llenas de temas que se repetían como un mantra: la economía, la seguridad, el precio de la gasolina y el terrorismo. España vivía con el corazón en un puño, pero los bares seguían llenos, porque si algo ha aprendido este país es que las penas se llevan mejor en compañía, con una tapa encima de la mesa y un camarero que hace de psicólogo sin darse cuenta. Era una España que ensayaba cómo ser adulta sin perder la capacidad de improvisar, una España que construía su presente mientras aún miraba por el retrovisor, esperando que nada extraño apareciera por sorpresa. En 1981 la incertidumbre propia de meteorólogos se había apropiado de todo. Y en medio de este clima ambiguo, lleno de tensión y tímida esperanza, España entró en un año que la pondría a prueba como ninguno desde que había decidido reinventarse. La tarde del 23 de febrero de 1981 empezó como tantas otras en España. Oficinas vaciándose lentamente, niños intentando terminar los deberes antes de que oscureciera, autobuses suspirando en cada frenada, y las radios que hablaban sin saber que estaban a punto de narrar una jornada que quedaría grabada en la memoria de todos. Y entonces, casi sin avisar, la normalidad se resquebrajó. A las 6:23 de la tarde, unas botas resonaron en el Congreso con una solemnidad inesperada. Los disparos iluminaron brevemente la penumbra de la cámara, y ese sonido, eco seco, metálico y abrupto, se extendió por todo el país como si hubiera atravesado las paredes de 1 millón de casas al mismo tiempo. Las familias se reunieron frente al televisor como si fuera una chimenea primitiva que daba calor y miedo al mismo tiempo. La imagen fija del hemiciclo se convirtió en una ventana hacia lo incomprensible, y cada minuto que pasaba añadía un nuevo estrato de incertidumbre, tan denso que parecía envolverlo todo. En las redacciones el teléfono no dejaba de sonar, en las calles la gente hablaba en susurros, y en el archivo del nodo
según esa mitología doméstica que tanto nos gusta alimentar, alguien escribió apresuradamente sobre un papel arrugado: material no apto para emitir, de momento. Con de momento subrayado 3 veces, como si el lápiz temblara. Fue una noche larga, una noche en la que el país respiraba a medias, como si cada hogar hubiera decidido aguantar la respiración hasta nuevo aviso. Y el aviso llegó en forma de mensaje televisado, la intervención del rey. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Serena, firme, medida, una voz que atravesó los tubos catódicos con la misma fuerza con la que horas antes los disparos habían sacudido la pantalla. Entonces, poco a poco, España soltó ese aire que llevaba horas reteniendo. Primero en un suspiro tímido, luego en un alivio compartido, y finalmente en ese tipo de exhalación que solo se escucha cuando un país entero comprende que, por esta vez, el destino ha frenado a tiempo. Fue la única noche en democracia en que toda España vio la primera por voluntad propia. El 23F no solo marcó un día, definió un año entero. Y por eso, en aquel supuesto nodo nunca emitido, este bloque aparecía encabezado por un título solemne, casi poético: 23 de febrero, la noche en que España sostuvo el aliento y decidió seguir adelante. 1981 marcó también el ocaso definitivo del nodo. Oficialmente dejó de emitirse en mayo, tras décadas de proyectarse en cines justo antes de las películas, como ese amigo que nunca se va y siempre tiene algo que contar, aunque nadie le haya preguntado. Las últimas ediciones ya eran piezas más simbólicas que informativas y se emitían casi por respeto histórico, como quien mantiene un cactus seco porque me lo regaló la abuela. Nuestro canal, por supuesto, juega con la idea de un nodo que sobrevivió un poco más, quizás gracias a algún técnico despistado, o quizás gracias a Paco, que ese día libraba y no acertó a sellar el formulario para cerrarlo oficialmente. Restaurar estas cintas ha sido un desafío complicado. Hemos tenido que usar tecnología punta, un secador del 82, un bolígrafo Bic para rebobinar y cinta adhesiva del todo a 100 que ya venía amarilla de fábrica. Mientras los titulares hablaban de incertidumbre, la vida cotidiana en España seguía su curso con esa terquedad tan nuestra de no detenerse nunca. Las calles de 1981 eran un escenario vibrante, lleno de ruidos que hoy casi hemos olvidado: el traqueteo de los SEAT 124, el rugido grave de los autobuses azules, el timbre metálico de las bicicletas infantiles y el murmullo constante de conversaciones en bares que parecían no cerrar nunca. Había algo casi reconfortante en caminar por una ciudad que funcionaba a medias, pero funcionaba. En cada esquina había un kiosco rebosante de revistas que olían a tinta fresca y colecciones que prometían completar la vida de cualquiera, pese a que nadie llegaba a tener todos los fascículos. Los tenderos saludaban por el nombre y las pescaderías amanecían cubiertas con ese vapor frío que se escapaba de las cajas de hielo, como si hubiera una niebla privada reservada solo para ellos. En los hogares la vida tenía un ritmo particular. Las cocinas eran pequeñas catedrales del día a día, fogones con chispa impredecible, manteles de hule que sobrevivían a cualquier salsa y radios que no pedían permiso para hablar. Las conversaciones familiares solían mezclarse con el boletín horario y la televisión. Ese mueble solemne con presencia propia esperaba paciente a que llegara la noche para ser mirada con respeto casi religioso. Con 2 canales, la democracia audiovisual era sencilla: o veías lo que tocaba o aprendías a leer rápido. Los precios eran parte de la conversación diaria, casi un deporte nacional. La gente discutía sobre la subida de la gasolina, comentaba el precio del pan y compartía trucos para que el aguinaldo durara más allá de enero. Era una época en la que cada peseta tenía un peso real, casi físico, como si el dinero viniera con una responsabilidad incorporada. Y luego estaba la escuela, ese pequeño universo paralelo donde convivía la severidad de la EGB con la ternura comprimida de los cuadernos Rubio. Las aulas olían a tiza, a estuche de lata y a goma Milán recién estrenada,
y los recreos eran campos de batalla donde los cromos repetidos se convertían en moneda de cambio. A veces los profesores parecían personajes de otra época, capaces de lanzar una mirada que paralizaba hasta al alumno más inquieto. Sin embargo, había algo tiernamente estable en esa rutina escolar que marcaba la vida de millones de familias. Incluso las cabinas telefónicas, fieras de aluminio repartidas por todo el país, formaban parte del paisaje emocional de 1981. Allí se hacían llamadas urgentes, confesiones temblorosas y discusiones épicas que se oían desde fuera. Eran lugares de drama, suspense y paciencia, especialmente cuando la moneda se te quedaba atascada. La tecnología doméstica era limitada, pero resistente. Los televisores de tubo parpadeaban como si respiraran, las neveras sonaban como si contaran secretos, y los primeros aparatos electrónicos llegaban como pequeñas promesas del futuro. Nadie sabía cómo funcionaban exactamente, pero todos los encendían con esperanza. Y en medio de todo, la gente. Gente que hacía malabares con lo que tenía, que discutía de política con más pasión que datos, gente que llenaba los bares y las plazas, gente que vivía entre la sospecha y la ilusión, entre el miedo de un año turbulento y la confianza de que, al final, todo se arreglaría, más o menos. En 1981 no había que preocuparse del cable del router, porque directamente no existía. El único cable que daba problemas era el del tostador, y aún así España siguió adelante. Mientras el país buscaba estabilidad y respiraba tras un año convulso, la cultura española caminaba por su propio carril, ajena a las discusiones parlamentarias y más cercana a los latidos de la calle. En algunos barrios de Madrid y pronto también de otras ciudades, la movida empezaba a encenderse como un fogonazo creativo imparable. Por la puerta del sol. Radio Futura, Parálisis Permanente, Nacha Pop, Glutamato Yeye, Gabinete Caligari, Caca Deluxe, Los Secretos y muchísimos más. Ellos son los invitados de nuestro documental de esta noche, un magnífico trabajo sobre la movida madrileña. Frenesí en la gran ciudad es un recorrido por una etapa imprescindible en nuestra música. Eran noches largas, llenas de colores imposibles, peinados que desafiaban a la gravedad y letras que parecían escritas a toda prisa, como si los jóvenes tuvieran prisa por vivir antes de que volviera a oscurecer. Los locales pequeños se convertían en templos improvisados del arte y la irreverencia, grupos que se formaban una noche y se disolvían a la siguiente, fotógrafos que disparaban carretes enteros sin saber si el color quedaría bien revelado, cineastas que inventaban escenas porque el presupuesto no daba para otra cosa. Era un caos luminoso, una especie de laboratorio en el que España se reinventaba a base de impulsos. Mientras tanto, la radio seguía siendo la banda sonora del país. Sonaba en las cocinas, en los coches, en esos bares donde el transistor colgaba de un alambre y sonaban Alaska, Radio Futura, Nacha Pop, Mecano y Los Secretos, entre otros. Las canciones viajaban de balcón en balcón y no necesitaban streaming. Bastaba que un vecino subiera el volumen y todo el barrio sabía qué sonaba esa tarde. Algunas de estas melodías, sin saberlo, se estaban convirtiendo en himnos que décadas después seguiríamos cantando en voz alta por la carretera, como si el tiempo no hubiera pasado. Y el cine. El cine de 1981 era un espejo torcido pero auténtico. Por un lado, las películas del Destape seguían llenando las salas, empujadas por un público curioso y por una industria que aún se buscaba a sí misma. Por otro, comenzaban a surgir historias que hablaban de lo cotidiano, de la calle, de la España real que se estaba construyendo cada día. Algunas de las películas destacadas fueron Bodas de Sangre y Deprisa de Carlos Saura, y otras como La Fuga de Segovia de Imanol Uribe y Las Aventuras de Enrique y Ana. Prepárate la maleta, los chicles y las patatas, porque dice la azafata, abroches el cinturón. Verás que bien te lo pasas en clase de baloncesto, haciendo bailar el disco, cantando en televisión. Las aventuras de Enrique y Ana, las aventuras te gustarán. Las aventuras de Enrique y Ana son súper divertidas de verdad. Eran películas hechas con pasión, improvisación y pegamento, a veces literalmente, porque la creatividad siempre corre más que el presupuesto. La estética de la época también dejó huella, chaquetas imposibles, estampados que hoy solo se ven en manteles, y hombreras. Hombreras tan monumentales que parecían querer compensar décadas de discreción textil. Las sombreras de 1981 eran tan grandes que si se hubieran registrado como superficie útil se podría haber recalificado medio Madrid. La cultura del 81 no fue un capítulo aislado,
Fue el latido de un país que, incluso en la incertidumbre, empezaba a encontrar su voz. Una España que creaba, exploraba y soñaba, mientras esperaba que el futuro terminara de llegar. Cuando España aún trataba de recuperar el pulso después de un año tenso, ocurrió algo inesperado. Millones de hogares encontraron refugio en una playa de ficción. El 11 de octubre de 1981, sin grandes anuncios ni artificios, empezó a emitirse Verano Azul. Y de pronto las preocupaciones que llenaban titulares parecieron quedar un poco más lejos, como si el mar de Nerja hubiera avanzado hasta las salas de estar. Aquella serie era cálida sin ser cursi, sencilla sin ser ingenua, y hablaba de amistades que surgían sin prisa, de veranos que parecían interminables, y de una mirada al mundo infantil que, sin pretenderlo, reconciliaba al país consigo mismo. Los espectadores reconocían en Tito, Piraña, Bea, Javi, Quique, Desi y Chanquete algo más que personajes. Eran los hijos que muchos tenían en casa, los amigos que habían sido, o esos veranos en los que el tiempo parecía estirarse para que nadie tuviera que crecer demasiado deprisa. Cada domingo la melodía de la sintonía se convertía en un pequeño ritual doméstico. Había algo casi sanador en seguir a ese grupo de niños mientras descubrían el mundo a base de chapuzones, bicicletas y conversaciones al atardecer. En un año dominado por tensiones políticas, aquella playa televisiva ofrecía una tregua emocional, un lugar donde las olas llegaban siempre a tiempo, aunque en la vida real todo fuera más incierto. La serie no fue solo un éxito, fue un fenómeno. Los personajes entraron en los hogares como si siempre hubieran vivido allí, y algunos episodios se volvieron tan memorables que todavía hoy basta mencionar uno para que a más de un adulto se le humedezcan los ojos sin previo aviso. Hay quien dice que Chanquete no murió, que simplemente se escondió en un archivo del nodo, y viendo cómo está el país desde entonces, decidió no salir. Verano Azul cerró 1981 con un abrazo colectivo. En un año que había empezado con sobresaltos y miedos, la televisión regaló a España un último tramo lleno de luz mediterránea, amistad y nostalgia en tiempo real. Fue el recordatorio final de que, incluso cuando el país tiembla, siempre queda un rincón, aunque sea en una pantalla de tubo, un rincón donde seguimos encontrando verano. No nos moverán porque en el barco tiene el su nido. No nos moverán del barco de Chanquete. No nos moverán del barco de Chanquete. No nos moverán porque este barco es toda su vida. No nos moverán. 1981 fue un año de sustos y de esperanza, de oscuridad y de luz mediterránea. Un año en el que España se vio al borde del abismo y decidió acercarse a la playa. Un año que comenzó con disparos en el Congreso y terminó con niños corriendo por la arena al ritmo de una melodía inolvidable. Un año que merece recordarse y que quizás merecía tener un nodo propio, aunque fuera este. Imaginado y contado a la manera que siempre nos ha gustado, con solemnidad, humor y memoria. Y así cerramos el neonoticiario del año que nunca tuvo un noticiario. Hasta la próxima, ciudadanos del porvenir.